Hace 100 años, en 1923, nacía en Nueva York Armando Robles Godoy, hijo del gran músico Daniel Alomía Robles, el creador del Cóndor Pasa, y de Carmela Godoy. Armando vino al mundo para dejar huella, y la dejó aquí, en la vida cultural peruana. Hay un antes y un después de su trabajo en el cine peruano, y reconociendo este aporte fundacional, el Festival de Cine de Lima le brinda este año un homenaje especial, con una muestra de sus películas restauradas y una exposición que recorre su vida y obra. Hoy, en Presencia Cultural, un homenaje al hombre que cambió la ruta de nuestro cine, Armando Robles Godoy. El Festival de Cine de Lima, en su edición 27, ha elegido como película inaugural La Muralla Verde, uno de los trabajos más emblemáticos de Armando Robles Godoy. El público va a poder ver esta y otras películas suyas de manera gratuita en el espacio Filmoteca PUC, una sección especial del festival. Les invitamos a visitar la web festivaldelima.com para tener toda la información sobre este espacio. Y otra cosa que también se podrá disfrutar de manera gratuita en la sala NOS del Centro Cultural de la Católica es la muestra por los 100 años de Armando Robles Godoy. ¿Qué encontraremos en ella? ¿Qué secretos nos va a revelar? En este bloque se lo contamos. Armando tenía esta cualidad de ser artista todo el día. Era un hombre muy humano. Podría decirse que Armando Robles Godoy es el primer director peruano que tiene una propuesta autoral. Él veía ritmos, tiempos, estructuras visuales por todos lados. Era un poeta de la imagen. Como personaje es fascinante. Todo lo que hacía era como una inducción a que entendiéramos, ¿no?, que la vida no era una cosa ordinaria, sino extraordinaria, ¿no? La búsqueda es esencial. En el momento que uno deja de buscar, se jodió. Esta muestra es un proyecto colaborativo de 3 instituciones. La Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, APRESI, a la que pertenecemos nosotros, la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Todo surge dentro del marco de la celebración del natalicio de Armando Robles Godoy, que comenzamos como un proyecto extendido a todo el año desde la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, que impulsamos y que comenzó, para ser exactos, el 7 de febrero de este año, el día en que don Armando hubiera cumplido 100 años. Armando Robles Godoy es una personalidad que para nosotros, desde la cinefilia, desde la crítica y por supuesto desde todo el ámbito creativo, es sumamente importante, y como decía Luis, tenemos una serie de actividades que esperamos desarrollar todo el año, y una de ellas, de las más importantes porque implicó una investigación bastante amplia, es la de esta exposición, en donde rescatamos mucho material original y hasta inédito de lo que Armando Robles Godoy creó y que había sido conservado por la Filmoteca de la PUC. Conformamos un equipo de investigadores e investigadoras que se abocó a explorar, a indagar entre los archivos personales que a su vez habían sido donados por la familia de don Armando a la Filmoteca PUC, y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el montaje y la producción de Ana Osorio, acogió la idea, la propuesta y ahora la muestra de modo material. Encontraremos en la exposición diferentes piezas de todo tipo. Muchas de ellas son piezas originales que habían sido conservadas en la Filmoteca de la PUC, como por ejemplo pueden ir desde fotografías que muestran toda la vida y el trabajo de Armando Robles Godoy, con películas de las que incluso no tenemos un vestigio, como por ejemplo Ganarás el Pan, que es una obra casi perdida, pero de la que tenemos una buena colección de fotografías. Él siempre decía, recordar es descubrir lo que verdaderamente ocurrió, porque él, cuando se fue a colonizar a la selva, se fue en plan de agricultor, de ganadero, con el objetivo de tener un pedazo de tierra, pero en realidad él descubre ya en el futuro que lo que realmente estaba haciendo ahí era tomar los elementos para escribir En la selva no hay estrellas y La Muralla Verde. Pero tenemos también una línea cinematográfica, sí, dedicada a su actividad fílmica. Hay muchas piezas
hay muchas fotografías, hay premios que eso es algo que algunas personas no conocen, pero Armando Robles Godoy es uno de los cineastas más premiados de la historia de la cinematografía peruana. Su primer acercamiento a la cinematografía de modo profesional fue a través de la crítica, y ya desde la crítica él abrazó las corrientes de la modernidad cinematográfica, haciéndole, digamos, frente a los clasicismos que eran un poco más hegemónicos en la época. En su propio cine, él también abrazó esta modernidad. Por eso, él fue como el primer cineasta en hacer, valga la redundancia, cine de autor. Otro frente importante en el que Armando fue fundamental fue en la dación, en la promoción de una ley de cine que protegiera el cine nacional. También a nivel de docencia fue el primero en tener un taller y una escuela de cine. Ahora tenemos facultades. Armando Robles Godoy además fue reportero y eso es un aspecto que marcó mucho su vida. Él tenía una pasión muy profunda por el Perú, un deseo de conocerlo y de poder compartir lo que él conocía sobre el país. Y esto creo que se nota en todas sus películas. Y ahora nosotros podemos notar ese impacto y la importancia de haber hablado de esos temas desde antes y de poder seguir tratándolos hoy. La exposición va del 10 al 18 de agosto durante el Festival de Cine de Lima y la pueden encontrar en el foyer en el hall de la Sala NOS, al costado del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Les esperamos. Para responder a la pregunta sobre la autoría de Robles, hay que ver un poco el panorama, el horizonte en el que Robles aparece. Es un horizonte realmente penoso en el cine peruano. En los años 60 se hacían coproducciones con México que eran muy precarias, películas que a veces tuvieron un cierto éxito, pero que en realidad eran películas muy pobres desde el punto de vista expresivo. Pero sí en ese momento se había producido un fenómeno que es el del cine en el Cusco. Fue un grupo de cineastas cusqueños, Luis Figueroa, Manuel Chambi, Víctor Chambi, que hacen algunas películas que buscan darle una presencia al personaje andino, al paisaje andino, a la vida en el Ande y representarla por primera vez en el cine. Es decir, con 30 o 40 años de retraso de lo que había ocurrido en la pintura peruana, en la literatura peruana, en esta presencia tan fuerte del indigenismo y todo el debate sobre el indigenismo que hubo en los años 20. Sin embargo, al cine peruano llega con mucho retraso recién a fines de los años 50 y comienzo de los 60. A Armando Robles Godoy no le interesaban esas vías, ni la vía, digamos, de un cine mucho más de género y digamos que aspiraba a tener una recepción masiva, pero tampoco le interesaba esa visión del mundo andino. Lo que le interesaba a él era hacer un cine personal, es decir, llevar al cine sus ideas sobre el cine y sus experiencias personales, porque no hay que olvidar que Armando Robles Godoy, además de cineasta, fue periodista, fue escritor. Entonces, en ese sentido, sí se puede considerar que su acercamiento al cine es un acercamiento vinculado con la propuesta de llevar al cine su propia visión de las cosas y un estilo cinematográfico. Y eso es importante porque en el momento en que aparece en el panorama del cine Armando Robles Godoy, es un momento de gran efervescencia cultural y cinematográfica, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Estaban los nuevos cines, había aparecido la nueva ola francesa. Y Armando Robles Godoy, en su momento de crítico, prestó mucha atención a ese cine que llegaba en ese momento al Perú. Era el tiempo de 8 y medio, de Fellini, era el tiempo del año pasado de Mariembati, Hiroshima mi amor, de Alain Resnais, era el tiempo en que se podían estrenar la primera película de Godard. Armando Robles Godoy, en su visión crítica, valoró mucho esas películas. Y por supuesto, en el momento en que se plantea hacer cine, las tiene en cuenta, las toma en cuenta. Y en consecuencia, sí, podría decirse que Armando Robles Godoy es el primer director peruano que tiene una propuesta autoral. Usted es una mujer absurda. Vivir así, sola por dentro y por fuera. ¿Y usted no vive igual? Quizá. Todos viven solos.
Hacia el año 1968, Armando Robles Godoy funda el taller de cinematografía, la escuela de cinematografía. Una escuela pequeña que lo que buscaba era preparar a gente joven en los diversos oficios del cine. Y eso fue muy importante porque en esa escuela hicieron sus primeras experiencias, sus primeras armas en el cine. Luego, algunas personas que han tenido figuración en el cine peruano. Hay que vincular esta labor digamos, didáctica, de enseñanza de Armando Robles Godoy con una de sus obsesiones, diría yo, y con uno de sus empeños más claros y más persistentes: gestionar una legislación para el cine peruano. Armando siempre estuvo detrás de todos los proyectos vinculados con la preparación de proyectos cinematográficos, de proyectos de ley, con las conversaciones que se hacían con congresistas o con autoridades, en fin. Él formó parte de la comisión que preparó la ley del año 72, que es una ley muy importante en la historia del cine peruano porque creó las posibilidades de hacer empresa, tanto en el terreno del corto como en el largo. Y Armando, junto con otras personas, fue uno de los gestores. Entonces, estas dos cosas eran en paralelo, porque claro, por un lado era la gestión de la creación, de la infraestructura, de las posibilidades de hacer cine en el Perú, y la preparación de aquellas personas que tenían que estar listas para poder hacer el cine que en ese momento se necesitaba hacer. O sea, poder vivir haciendo cine, no vivir del cine, sino poder vivir haciendo cine, esa es la figura. Y no puedes. Tienes que enseñar acá alguna cosa o limpiar platos o qué sé yo, que algo tienes que hacer. Y no puedes de ninguna manera hacer que la cinematografía peruana evolucione, porque la evolución de la cinematografía peruana depende de la evolución de cada uno de los realizadores. Y un realizador no puede evolucionar haciendo una película cada 3 años, o 4, o 5, o ninguna. No puedes. Una cosa es el estudio, otra cosa es... Yo inclusive equilibré un poquito la falta de continuidad en la realización cinematográfica con la enseñanza. Marcela Robles es una magnífica poeta, escritora y periodista. Es hija de Armando Robles Godoy y la imagen de su padre marcó profundamente su vocación por el arte y la cultura desde su más tierna infancia, cuando vivían en la selva de Tingo María, donde la familia se asentó por años. La influencia de esta selva misteriosa, maravillosa e inmensa es imposible de negar en la obra de Robles Godoy, tanto en el cine, en la literatura y en lo que fue su vida después de esta experiencia. Así nos lo cuenta Marcela. Esa frase mía de que recordar es descubrir lo que verdaderamente ocurrió, lleva a trazar la historia de lo que ocurrió en Tingo María como una cosa completamente distinta de lo que ocurrió cuando ocurría. ¿No? Por ejemplo, yo cuando me fui a Tingo María me fui a hacer a colonizar un lote de tierras de montaña, convertirlo en una chacra para sembrarle plátanos, naranjos, café y algo de ganado en pequeña escala. Y lo que estaba haciendo, él estaba preparando la muralla verde, él estaba preparando En la selva no hay estrellas y estaba preparando todo lo que escribí después. O sea, no fui a eso, fui a esto. Tu padre, Armando Robles Godoy, te regaló cuando eras muy joven, no sé a qué edad, una máquina de escribir. Sí, cuando estaba recién entrando a la adolescencia, probablemente 11, 12 años. ¿Y qué otras formas tuvo él de motivarte o estimular el arte? Fue increíble porque yo la empecé a utilizar inmediatamente. Ya en el colegio tenía mis inclinaciones literarias, ¿no? Y me acuerdo que me sentaba en mi cama, ponía un banquito adelante y escribía en esa máquina de escribir. Toda nuestra manera de convivir era una especie de impulsarnos a mi hermana y a mí para que entendiéramos de qué se trataba el arte, ¿no? Porque no era una vida común y corriente. Nosotros vivíamos absolutamente impresionadas por este hombre que hacía todo lo que hacía y todo se relacionaba con la música, con el cine, porque todo lo que hacía era como una inducción a que
entendiéramos, ¿no?, que la vida no era una cosa ordinaria, sino extraordinaria, ¿no? Te has dedicado al periodismo, te has dedicado a la escritura, a la poesía, te has dedicado al cine. ¿Cómo miras tú ese camino que has recorrido y que sigues recorriendo? Mira, yo lo considero una bendición, realmente creo que he sido absolutamente afortunada, Denise, porque esta cosa multidisciplinaria que fue mi formación me ayudó primero a ver la vida de otra manera, de una manera mucho más abarcadora, porque tenía el lenguaje cinematográfico, el periodismo, que ha sido fascinante para mí, y la literatura. Entonces estos tres caminos hicieron una cosa maravillosa para poder no solo ejercer estos tres oficios, que era un privilegio, ¿no?, porque eran mis profesiones, ¿no?, mis oficios, sino para ver el mundo de una manera mucho más amplia e integradora. Creo que en realidad era un privilegio, ¿no? Cuando hablas de ver el mundo de una manera más amplia e integradora, creo que es una manera de estar en el mundo. Si no tienes una visión abarcadora, las cosas son un poco más chatas, más feas, diría yo, porque una de las cosas que te descubre el arte es la belleza de las cosas, ¿no? Que puede estar en cualquier parte, el lugar de lo bello y lo cierto, ¿no? Cuando hablo de ver el mundo me refiero a eso, ¿dónde está lo bello y lo cierto? Porque ahí quiero estar y de esa manera quiero verlo, ¿no? Claro. Y es una forma de estar. Claro. Sí. ¿Cuánto conversabas con Armando, tu padre? Muchísimo. Y era uno de los mejores conversadores que yo he conocido. No lo quiero idealizar a mi papá, pero conversar con Armando era una cosa extraordinaria. Primero porque era un hombre muy culto y muy generoso con lo que sabía. Entonces nunca se guardaba las cosas. Compartía lo que sabía, los datos, Era como subirte a una montaña rusa y cuando no sabías, escuchabas, pues que era un placer, ¿no? Y te digo que no quiero idealizarlo porque, claro, cuando ya no están tus seres queridos, que creo que Armando además, no es que no esté, Armando está. Pero yo me acuerdo que una vez le dije, ay papá, le decía, pero ¿por qué eres tan profundamente imperfecto? Y él se mataba de la risa. Y cada vez que yo llamaba por teléfono, porque yo ya vivía pues por mi cuenta, y contestaba a mi madre, escuchaba la voz de Armando desde atrás que decía, dile a tu hija que cada día estoy más imperfecto. Entonces, él estaba totalmente consciente pues de sus limitaciones, dificultades, errores, etcétera, ¿no? La crítica como ejercicio es algo muy complejo, a veces poco comprendido. ¿Tú recuerdas que ese tema con él, que hablaban con respecto a los críticos de cine en este país? La frase es muy fuerte para decirla en este programa, pero en general sí. Lo que pasa es que él se incluía. Entonces le decía, detesto la crítica cinematográfica, incluso la mía, y detesto a los críticos. Entonces se incluía. Me parece que en ese sentido era justo. Porque creía que los críticos en esa época lo que hacían era tratar de determinar qué manera debíamos tener para ver el cine. Entonces que no querían arriesgarse a ser lo suficientemente subjetivos y poner una opinión personal. Claro. Entonces decía que se regían por una serie de reglas demasiado almidonadas para su gusto de cómo debía ser el cine o cómo no debía ser. Y a eso a él le parecía que una reverenda estupidez, ¿no? Claro. Creía que debía ser una cosa un poco más libre y más subjetiva, con lo cual yo estoy de acuerdo. En tu poesía, cuando te he leído, estás ahí. Me pregunto, ¿cuánto se deja ver un cineasta como Armando a través de sus películas? Todo. Bueno, yo creo que Armando era un poeta del lenguaje cinematográfico, ¿no? Su cine es tremendamente poético, así. Todas sus películas tienen incorporado el lenguaje cinematográfico, más la música, más su manera de contar la historia. Yo creo que ahí hay un gran lirismo, ¿no? Y él era así. Lo que pasa es que Armando, y nadie me va a creer esto,
era igual que yo, muy tímido. Y era una persona, nadie me cree. Difícil, no, porque nadie. cuando se le ha escuchado hablar, no se siente eso. Para nada, parecía un atropellador, ¿no? Era una cosa, un bólido así, a veces hasta agresivo, polémico, ¿no? Era una persona muy asertiva, ¿no? Pero Armando era un hombre tímido. ¿Sí? Y tenía mucho pudor con esa parte suya de él, que era la parte poética. Escuchaba alguna melodía y se ponía a llorar de emoción, ¿no? Esa parte como que la ocultaba un poco, pero no en la intimidad, ¿no? Y creo que todo eso se refleja en su cine, especialmente en algunas secuencias en las que el público también ha llorado mucho, ¿no? ¿Hay alguna secuencia de una de sus películas que podrías ahorita recordar que te guste especialmente? Ay, sin llorar, a ver, son muchas. Pero una de ellas es la parte en que a Rómulo, el niño de la Muralla Verde, descubre que Mendelssohn es un toro cebú que realmente existió y era nuestra mascota, y que era la mascota de Rómulo en la película. Se entera de que lo han vendido y se suicida, estrellándose contra un árbol. Y cuando Rómulo se entera que era un niño, le da un ataque de llanto y de cólera y de tristeza, y hay una carrera de Rómulo en la que Julio Alemán, que interpreta a su padre, lo persigue hasta que lo alcanza y lo y lo abraza y lo consuela, y esa parte creo que es, bueno, memorable. Qué bonito. Memorable. Qué bonito. Qué lindo es sentir esa cosa tan poderosa, ¿no? Del arte cinematográfico y en este caso pues viniendo de tu padre y a través de también una vivencia que es tuya, ¿no? Porque ahí tenemos que contar para los que no saben quizás que esa película es la vida de ustedes de una manera, ¿no? Su vida en la selva. Entonces de eso sí me gustaría que me cuentes un poco. El vínculo entre la experiencia que tuvieron ustedes creciendo en la selva y todo el trabajo que él hizo después. Bueno, mira, fue una experiencia para nosotros como dos niñas que andábamos prácticamente desnudas, sin zapatos, por la selva, comiendo abejorros y hormigas. Era como estar en el paraíso, pues, ¿no? No había reglas, ¿no? Sumado a lo que te comentaba, que mis padres tenían 22, 23, 24 años. Eran dos jóvenes haciéndose cargo de no sé qué, mira, de esta cosa que emprendieron como una gran aventura. Debe haber sido muy difícil, pero nosotros veíamos este follaje que nos rodeaba, ¿no? Esta cosa con este olor, ¿no? Estas lluvias torrenciales, era el realismo mágico, ¿no? Ahí crecimos. Este hombrón, pues, ¿no? Que nos mecía en un columpio. Ahí viene la parte que te digo de Armando, tan tierna, ¿no? Era un hombre muy tierno. El proceso creativo, más que una búsqueda, es una manera de vivir, ¿no? Una manera de, lo que dice el poeta, se hace camino al andar, o sea, no estás caminando por un camino buscando por dónde va ese camino, no, sino que estás abriendo el camino, entonces no sabes hacia dónde está yendo el camino. Pero ¿cómo era Armando, el artista? Hay mucho que decir y recordar de él en cada campo en el que se desenvolvió, como cineasta, escritor, periodista y gestor cultural. Hay un consenso entre quienes lo conocieron y quienes profundizan en su trabajo. Armando Robles Godoy era una persona de inteligencia aguda, de imaginación expansiva, una mente muy abierta y un gusto exquisito para la producción artística. Armando
tenía esta cualidad de ser artista todo el día. Él veía ritmos, tiempos, estructuras visuales por todos lados. Decidí estudiar cine con Armando. El curso era de 1 año en esa época. Era la clase más esperada, ¿no? Armando además no solo era gigante en talla, ¿no? y en obras, sino su personalidad producía una cierta sensación de respeto. Me acuerdo en el taller cuando llegaba Armando, todos estábamos como... Armando. Como un poco sorprendidos. Es el primer artista, para decirlo en términos gramscianos, orgánico que conocí, que vivía arte, producía arte, comentaba arte, enseñaba arte. Es un autor que fue tan importante, de pronto hay generaciones que no conocían la obra de Armando. Y el libro me ofreció a mí la oportunidad de releer y la oportunidad de, mediante el prólogo, hacer que la gente se interese y que lea a Armando. Porque Armando no solo era un gran cineasta, era un cuentista galardonado, muy conocedor de oficio y que diferenciaba muy bien los dos lenguajes. Y eso me di cuenta al revisar La Muralla Verde, porque una cosa es ver la película y otra leer el libro. Esto suena perogrullada, pero tiene una explicación un poquito más compleja, ¿no? Al entender que son dos lenguajes distintos y que requieren dos aproximaciones diferentes, modifica no la historia, pero sí la edición, es decir, juega con los tiempos de manera distinta. En la cinta se toman muchas más libertades y la relectura del texto me permitió entender ese proceso de Armando, ¿no? Que es muy distinto para el cine y muy distinto para la literatura. Y buscarlas, y buscar nuevas formas, y buscar nuevas maneras de decirlo y de hacerlo en un arte que tiene una amplitud expresiva enorme, mucho más amplia que la que tiene la literatura, inclusive que la música, ¿no? Y que además incluye a la literatura y a la música. O sea, es una especie de Drácula, ¿no? Que le saca la sangre a la literatura y la mete y la cambia y la hace una parte de la semántica de otro lenguaje. Y lo mismo hace con la música. Agarra la música y dice, no, esto es música, pero esto es otra cosa. Y la metes y haces eso. Yo creo que esencialmente él era un artista visual. Incluso sus cuentos tienen una gran dimensión visual. La película es mucho más simbólica que lo que se puede percibir en el relato. Si los jóvenes escritores, jóvenes cineastas revisaran con más cuidado la obra de Armando y accedieran nuevamente a este legado maravilloso que él nos dejó, se ganarían varios pasos. Tendrían una aproximación más directa a un autor que maneja el lenguaje cinematográfico con cierta cercanía hacia lo mudo. Entonces, entender el proceso de formación de un discurso basado eminentemente en imágenes es algo que se puede aprender mucho de Armando, ¿no? Porque también es una tentación, ¿no? Comenzar a filosofar en la vida y entonces vienen los diálogos, las explicaciones verbales, la profundización verbal, pero no la profundización cinematográfica, que a veces una sola mirada en un primer plano es toda una página en el libro, ¿no? Una sola mirada bien armada, bien hecha. Ya dijiste todo, ¿no? Ya dijiste todo, ¿no? Estamos ahora acostumbrados a un cine de lecturas unívocas, ¿no? Se narra algo y listo, descubres la trama y ya está, se acabó la película. Pero en el cine de Armando se abren muchas posibilidades, ¿no? Es como el concepto de obra abierta que se aplica a la literatura podría aplicarse en el caso de algunas películas de Armando, ¿no? Son obras abiertas. El espectador incorpora su propia versión a la película. Y por el lado de su narrativa, es un gran constructor de ambientes, de escenarios. Él sabe meternos dentro de escenario donde se va a mover la trama. Tiene esta impactante imagen de la selva amazónica puesta ahí delante de él, ¿no? Fue algo muy importante en su vida. La primera impresión de un artista que tuvimos muchos integrantes del taller fue Armando, y de alguna forma nos modeló. Eso es lo valioso de Armando, que ha creado imágenes imperecederas. Yo creo que eso es lo más importante de personas como Armando, ¿no? Que enseñan que la vida artística es un compromiso y el que no está dispuesto a asumirla no va a llegar a donde Armando llegó. Yo tomé contacto cuando se filmó la película La Muralla Verde. Tenía una escena en el bar Cordano que queda al costado del Palacio de Gobierno y ahí quedó una relación especial, diría yo, con Armando Robles Godoy. Era un hombre muy generoso con sus conocimientos, imponía mucho respeto, era un hombre muy humano, era un poeta
de la imagen. Yo soy un poeta y mi lenguaje es el cine. Eso no quiere decir nada, no es que soy una cosa así o hacer, no, hay cada poeta que dijo que deberían fusilarlo, ¿no? O sea, ser poeta no es ninguna virtud, pero soy un poeta, entonces yo manejo el lenguaje cinematográfico poéticamente, no dramáticamente ni novelescamente, no. Escuchar a Armando Robles Godoy dictar una clase era un regalo, fui un privilegiado. Aprendí muchísimo con él y después nos seguimos viendo. Más adelante hicimos una obra de teatro con él, inauguramos el Auditorio Miraflores. Algunas cosas que no le dijeron sobre el sexo y otras que le dijeron mal. Compartí escena con nosotros nuestro querido amigo Marco Aurelio de Negri. Hice con él la película Espejismo. Era un hombre muy disciplinado, muy ordenado, que tenía clarísimo lo que él quería. Un maestro de cine, aunque él no aprobaba mucho el cine comercial, él hacía cine de arte y había poesía en todo lo que hacía. ¿Quién es el hombre que corre? Mi primer vínculo con el cine de Robles Godoy fue justamente a través de una película, la primera película que vi de él, que fue Ganarás el Pan. Yo recuerdo que era niño y la vi y fue tal vez la primera película peruana que vi en mi vida. Pero mi relación personal con Armando Robles fue, digamos, paradójica, porque yo recuerdo que hubo un reestreno de Espejismo, que no es una película que a mí me resulte especialmente interesante. Y comenté esa película en el comercio y más bien fui... no sé si duro, pero hice una serie de reparos a la película. Como a la semana, Armando me llama y me dice que quiere que dicte un curso en su taller de cinematografía. Y bueno, por supuesto sentí que él me arrojaba un guante que debía recoger y acepté. Dicté cursos en el taller durante un buen tiempo. Eso creo que dice mucho sobre la relación que siempre tuvo con la crítica y con la opinión sobre sus películas. Es decir, él podía ser muy crítico de la crítica, pero a la vez era muy abierto y muy atento a lo que se decía de él y de la forma en que se decía. Además hay que considerar que él fue crítico de cine en los años 60, comienzo de los años 60, en el diario La Prensa. No fue un periodo demasiado largo, pero que creo que definió muy bien su vínculo con el cine, porque es justamente por esa relación crítica con el cine que recibe una propuesta para hacer su primera película, que es Ganarás el Pan. La recibe de un actor que era muy conocido en esa época, Vlado Radovich, y él decide producir cine y hacen Ganarás el Pan, que es una película que lamentablemente ahora no se puede ver. Indagar sobre las relaciones interdisciplinarias que hay entre el cine y el ámbito artístico, entre el arte y el cine. Además de eso, también la muestra tiene entre sus propósitos, entre el ámbito en que se desarrolla, explorar cómo las temáticas desarrolladas en el cine peruano son también una base de temas, de problemáticas que pueden ser abordadas desde el ámbito artístico. En ese sentido, estas películas de cine peruano son las que proponen algunos temas, algunos tópicos para el desarrollo de algunas de las obras de los artistas que se han presentado en esta exposición. La muestra busca también explorar sobre la condición misma del cine, es decir, sobre la condición de la intermitencia en el formato cinematográfico en su sentido original, cómo las imágenes alternando entre la luz y la sombra en una repetición continua pueden generar la ilusión de movimiento. Pero además de eso, también se busca reflexionar a partir de las obras desarrolladas por los artistas en torno a la condición misma del cine peruano contemporáneo, las limitaciones y las potencialidades que tiene este hoy en día. Y de ahí viene el nombre de la muestra, intermitente. Se propone ese concepto de intermitencia como una característica de nuestro cine en el contexto local, es decir, un ámbito de desarrollo de producción cinematográfica que no ha podido hasta ahora consolidar una industria cinematográfica que signifique cierta solidez, cierta continuidad, ciertas condiciones mínimas como para desarrollar una producción cinematográfica sostenida y sostenible. El
bagaje de películas del cine peruano se pueden entender también como una reunión, como un conjunto de esfuerzos particulares que van sumando en un acervo cinematográfico, pero que no son resultado necesariamente de una industria cinematográfica consolidada como tal. Propuestos estos temas o estos subtemas dentro de la muestra, hice la convocatoria al grupo de artistas, que en total son 15 artistas participando en esta muestra, y ellos han abordado esta temática propuesta de diferentes maneras. Algunos de ellos fueron convocados a partir del conocimiento, de que han abordado temas relacionados al cine, a la cinematografía. Algunos otros artistas los convoqué también porque había trabajado previamente con ellos y sabía de su interés en los medios audiovisuales. Algunos haciendo énfasis en los temas y en las problemáticas que proponen algunas películas del cine peruano. Otros reflexionando más bien desde una exploración histórica, revisando el pasado. Y otros también proponiendo obras que reflexionan en torno a la condición o a las características mismas del cine y a través del concepto de la intermitencia. Los invito a que puedan visitar esta exposición intermitente, reflexiones e imágenes a partir del cine peruano, que está en el Centro Cultural de la Católica en San Isidro. Va hasta el 31 de agosto y el ingreso es libre. Ojalá que puedan asistir. Durante los últimos 40 años, una buena parte de la población peruana dejó sus regiones, se asentó en las periferias de las principales ciudades del país, arenales o cerros, para comenzar a escribir sus crónicas migrantes. Ese es el nombre de la exposición del artista Olga Berme-Mignot, que se ha inaugurado en el lugar de la memoria, quien presenta una serie de estampas donde nos comparte su mirada sobre el Perú y sus habitantes a través de técnicas como el grabado y la serigrafía. En ellas expresa sus sentimientos y reflexiones sobre la violencia política y la muerte, experiencias entre los años 1980 y 2000, así como su punto de vista de ciertos objetos, personajes o paisajes como los barrios del Perú. La muestra es de ingreso libre, podrán visitarla hasta el 2 de septiembre en la sala Mamá Angélica del Lugar de la Memoria y la Tolerancia y la Inclusión, LUM, en Miraflores. Ahora en el Festival de Cine de Lima están haciendo una serie de eventos en homenaje a la trayectoria de tu padre. ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, yo estoy muy agradecida. Realmente, Dios mío, tremendamente agradecida por lo que está haciendo no solo la universidad, el Centro Cultural de la Católica, sino un montón de gente más que le ha rendido homenaje y que lo recuerda con un cariño que es tan emocionante. Por eso te digo, Armando todavía está y esta historia recién comienza. Para la gente que no lo conoce y recién va a descubrir su cine, creo que es importantísimo este homenaje. Es un cine que se adelantó a su época de una manera impresionante. Creo que este homenaje va a ayudar no solo a recordarlo como merece, sino a que estas nuevas generaciones puedan descubrir quién era Armando Robles. Fue maestro, fue un gran maestro, fue cineasta, fue periodista, es decir, ¿qué cosa no hizo, no? Claro. Y hablando de su largo periodo en que estuvo formando a cineastas en la escuela, en el famoso taller, tú también estuviste ahí, lo acompañaste. Sí. En esa época me imagino que la cosa era un poco más precaria, ¿no? Había me imagino que una cámara de cine, porque tampoco se podían tener 10 para todos los alumnos. Cuéntanos algunos recuerdos de la escuela en sus inicios. Bueno, son tantos que te puedo contar una anécdota, por ejemplo, que fue una cosa extraordinaria. El taller de cine, en realidad, desde que comenzó
hasta que terminó, duró como 18 años, 17, 18 años. Pero te puedo contar, por ejemplo, nos mudamos finalmente al Antonio Raimondi. Teníamos un proyector, de esos proyectores enormes que pesaban 40 kilos, que era una cosa gigantesca. Claro. Teníamos una camarita de 16 milímetros, que creo que era una Arri o una Bolex, ya no me acuerdo. Ajá. Y entonces, bueno, empezamos, yo estaba encargada de las matrículas cuando pasamos al Raimondi, y decíamos, bueno, vamos a ver quién viene. Armando ya había hecho cine, obviamente, y vendrán pues 30, 40, vamos a ver qué pasa. 150 alumnos en la primera clase. ¿En serio? Era una Qué maravilla. cosa, 150 alumnos jovencísimos, que eran una manada de gente que estaba absolutamente decidida a que el cine fuera su vida, emocionada porque Armando fuera el profesor, pero era incontrolable, Claro. porque era Con 2 cámaras. con una. ¿Cómo era? ¿Qué se enseñaba? O sea, digamos lo lógico, ¿no? El lenguaje cinematográfico, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podrías describir su estilo, su forma, su metodología de enseñanza? Absolutamente revolucionaria. Primero que nada porque él incorporó la práctica desde el comienzo y todos participaban desde el comienzo en agarrar la cámara y filmar y hacer el sonido y agarrar la grabadora y todos participaban realmente en una enseñanza teórico-práctica. Y por supuesto los análisis no solo se hacían en clases, sino después del Raimondi, todos iban a la vuelta de la esquina al Malatesta a chupar y la cosa seguía durante la juerga y todo el día era hablar de cine y de cine y de cine. Tú estudiaste en la escuela, pero al mismo tiempo Por supuesto. trabajaste, digamos, en un tiempo además que habían pocas mujeres que trabajaban en el cine, muy pocas mujeres. Ay, yo vivía un poco en la luna, inmersa en este mundo Claro. medio raro en el que nos envolvía el cine y la vida de Armando. Fue un placer colaborar con Armando y no solo en cine, sino que después Armando también hizo teatro. Entonces él dirigió 2 de las obras que yo hice. Imagínate qué lujo. No, es que era realmente una cosa de locos. Mi vida ha sido un verdadero placer en ese sentido, ¿no? O sea, he tenido una vida difícil. Esta parte de mi vida en la que se hizo tanto cine, literatura, fue verdaderamente extraordinaria. ¿Recuerdas haber hablado con tu padre sobre cómo se entendía lo que era cultura? Él era muy crítico, particularmente de la pobreza cultural que existía en el Perú, ¿no? El analfabetismo cultural que existía en el Perú y que para él en ese momento, si ahora estuviera acá, no sé qué diría, era insalvable. La mayor dimensión que tenía que tener el ser humano era la dimensión cultural y era a lo que menos importancia se le daba. Sin cultura, la vida solo sirve para morir. Y si estamos hablando de gente que carece de cultura, pues para lo único que sirven es para morirse. La cultura es lo único que abre la verdadera puerta. ¿Y qué hacemos con la dimensión cultural del ser humano? ¿Qué hacemos con el cine, con la literatura, con la música? ¿Qué es lo que nos eleva? ¿Qué es lo que nos eleva el espíritu? Nos vamos a morir de inanición si seguimos así. Por eso es que estamos aplastados, porque esta dimensión cultural hay que rescatarla y hay que gritarlo a voces. Y la muerte es lo único importante que hay en la vida. No hay nada más importante, olvídate. Es tan importante que si no existiera la muerte, no existiría la vida. Pero por supuesto que no. Imagínate que todos fuéramos inmortales. Qué desastre sería esto, ¿no? Imagínate que nadie se muriera. En el prólogo que hice a la recopilación de cuentos le puse el título Para que no sea imposible, ¿no? Y lo que quiero que no sea imposible es esa capacidad del artista de ser sobrevivido por su obra, lo que de alguna manera significa que él se mantenga vivo, porque la personalidad de un artista puede ser hasta triple, ¿no? Suena medio esquizofrénico, pero tienes al artista en casa, el artista
en relación con otros artistas, pero lo más importante es la obra. Creo que ahí está el momento de soledad del artista enfrentado a su materia, y en Armando eso es muy visible, por esta preocupación que les comentaba de estar siempre constantemente revisando sus procesos, mirando, viendo encuadres por todos lados o posibilidades de historias. El legado de Armando Robles Godoy, sin duda, lo podemos encontrar en eso. Trabajo con la gente joven, con los que se iniciaban en el cine. Lo podemos encontrar en los proyectos de ley que él gestionó bajo varios regímenes y varios gobiernos. Pero creo que el legado de un cineasta siempre está en sus películas. Y ahí hay una cosa que yo lamento siempre, que es las pocas películas que logró hacer en toda su carrera. Él empieza el año 65 y hace películas hasta el año 2000. Es decir, son más de 30 años de actividad. Sin embargo, hizo solamente 6 películas. Eso encarna algo que es muy frecuente en el cine peruano, que es esa imposibilidad para hacer las cosas, esa imposibilidad para poder llevar adelante aquello que uno quiere. Porque Armando Robles Godoy nunca cedió, nunca hizo proyectos de encargo, nunca aceptó proyectos de encargo. Él siempre hizo las películas que quiso hacer. Y eso le costó, por supuesto, le costó justamente el no tener una actividad permanente ni constante. Él era un hombre, todos los que conocieron o lo recuerdan, lo recordarán como un hombre lleno de impulsos, con mucha energía, era una fuerza en la naturaleza. Y sin embargo, no pudo, digamos, plasmar todo lo que pudo haber desarrollado en el cine a causa de eso, de la realidad tan difícil para el desarrollo de las actividades artísticas en el Perú. Y más aún el cine. En esa época hacer una película era un asunto sumamente costoso y sumamente complicado. Y Robles lo afrontó, pero no pudo tal vez cumplir con todos sus proyectos y con todas sus posibilidades. Soy, ya como te lo he dicho en otras ocasiones, muy avaro de mi tiempo, ¿no? Y si he vivido con los apuros económicos que he vivido y que vivo durante 83 años, yo creo que puedo vivir 7 más sin tener que prostituirme o venderme o hipotecarme y comenzar a hacer coproducciones gloriosas. No me atrae. Todo eso junto a que hacer cine mismo, de cualquier tipo que aquí, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Mucho mejor, es muy difícil, es muy difícil. Armando Robles Godoy fue una persona fiel a sus principios, con una visión del mundo muy particular, disruptiva, libre, pero comprometida con sus convicciones. Con 6 largometrajes y numerosos cortos, cambió la historia del cine peruano de más de una forma, no solo como realizador, sino también como impulsor de la ley del cine, ejerciendo la docencia, escribiendo novelas y cuentos y como periodista cultural, incluso como crítico cinematográfico. Al acercarnos hoy a su figura nos sumamos al homenaje merecido y necesario por el centenario de su nacimiento. Les invitamos a ustedes que se acerquen a su cine, a su literatura, a su magnífico legado. Aproveche las proyecciones gratuitas del Festival de Cine, busque su libro de relatos La Muralla Verde y otras historias, editado el año pasado. Armando Robles Godoy es una presencia que merece no ser olvidada, estar siempre presente. Nos vemos la próxima semana aquí en Presencia Cultural.